Con respecto al virus esencial respiratorio hay dos cosas. Por un lado, es un virus que conocemos, pero lo asociamos sobre todo a lo que es la bronquiolitis, ¿sí? A las guardias atestadas de niños durante el invierno, es una de las principales causas de bronquiolitis en los lactantes. El tema es que afecta también significativamente a adultos mayores, y en esto de que está subestimado es porque para hacer diagnóstico requerimos de pruebas más específicas, como era la PCR, como aprendimos durante el COVID, y son técnicas moleculares que, bueno, son de más difícil acceso, ¿sí? Tienen otros costos, entonces no se hacen de rutina a los adultos mayores. Entonces es una enfermedad que existe, pero al no testearlo de rutina, a las neumonías que se internan, a las exacerbaciones de asma, EPOC que se internan, o algunas complicaciones cardiovasculares que se internan, al no testearlas de rutina, bueno, existe ese subdiagnóstico. Pero sabemos que es una enfermedad que existe y, como te decía, que puede afectar significativamente, sobre todo a adultos mayores y a aquellos que tienen enfermedades de base, por ejemplo, asma, EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes. Aquellos adultos mayores que tienen estas enfermedades de base, bueno, pueden tener más riesgo de hospitalizarse por este virus esencial respiratorio, por eso nos parece importante conocerlo y poder, digamos, hablar con la comunidad sobre esto para que todos puedan consultar con sus médicos, claro, ¿no? Últimamente lo tenemos en mente por esta vacunación que se ha dado a las embarazadas, pero ustedes están apuntando a los adultos mayores, doctora. Exacto, existe lo que es la estrategia de prevención para embarazadas, que es para justamente que la mamá pase anticuerpos a través del embarazo, por la placenta y los bebitos que nacen, digamos, estén protegidos, pero también existen estrategias de prevención para adultos mayores, solo que al día de hoy no está en calendario la opción, es solamente en el ámbito privado. Pero existen estrategias, digamos, para estas dos grandes etapas de la vida, y nos parece importante concientizar sobre eso también, ¿no? Bien, y que cuando uno va al médico, o sea, la persona mayor va al médico y le pide que le recete esta vacuna, doctora. Claro, uno puede conversar con el médico de cabecera sobre las estrategias de prevención que hay disponibles. Hay vacunas disponibles en nuestro país y eso es bueno que cada médico pueda informarlo. Pero es bueno saber que existe, digamos, que poder llegar a tener esa conversación y poder prevenir, ¿no? Directamente evitar este riesgo que sobre todo tienen los adultos mayores y aquellos que tienen estas enfermedades de base. De hecho, mira, para que sepas, datos de nuestro país que se estiman alrededor de casi 15.000 hospitalizaciones por año y 3.500 muertes por año en adultos se deben a virus sincicial respiratorio. ¿Sí? Son los datos de estimación que tenemos en nuestro país y la verdad es que son números significativos, ¿sí? Una pregunta en torno a la mortalidad. ¿Es las personas mueren por este virus o es puerta de entrada a otras enfermedades como la neumonía? Bien, mira, yo te cuento. A ver, la mayoría de los casos, sí, uno puede padecer la infección viral como cualquier otro virus respiratorio, como el virus de influenza, que es el de la gripe, como el COVID, y esos síntomas son inespecíficos, indistinguibles, y puede comenzar solamente como un cuadro de vía aérea superior, como un catarro que dé fiebre, tos, y puede evolucionar sin complicaciones. Ahora bien, adultos mayores y aquellos con enfermedades de base, bueno, son los que tienen riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? La neumonía, sin duda, ¿sí? Y vimos ya desde el COVID el rol que toman los virus respiratorios, mucho más que las bacterias a la hora de dar neumonías también. Después todo lo que es esto que te decía, exacerbaciones de asma y EPOC, enfermedades de base que tiene el paciente y que se reagudizan cuando están cursando una infección viral como el virus sincicial respiratorio, y complicaciones cardiovasculares también. O sea, a partir de una gripe o virus sincicial uno puede tener complicaciones como un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Entonces uno busca prevenir eso. ¿Cuál es la mortalidad? Y estamos hablando en pacientes internados de un 10 a un 20%. Pero un dato no menor es que una vez internado ese paciente que se va a casa al alta, dentro del año de haber estado internado por virus sincicial respiratorio puede haber una mortalidad hasta un 25%, lo cual no es menor, ¿sí? Porque es una de cada 4 personas. Todo esto, lo importante de esto, obviamente no es generar miedo, sino informar y saber que, bueno, uno lo puede prevenir, ¿no? Y continuar con todas las medidas que tenemos que mantener durante el invierno y donde circulan todos los virus, mucho lavado de manos, ¿sí? Sí, doctora, le pregunto, aquella persona que está vacunada contra el COVID, neumonía, contra la gripe
gripe se dice, gripe, también debiera colocarse la vacuna contra el virus sincicial? Bien, me parece una excelente pregunta y la respuesta es que sí, porque es uno de los virus que se suma a las causas de neumonía. Entonces uno debería decir, me vacuné para la neumonía y me di la vacuna antigripal de ese año, la vacuna de virus sincicial respiratorio, la vacuna contra el COVID, la vacuna que incluya la tos felina tipo pertussis, ¿sí? Todas las causas de neumonía las tengo cubiertas por medio de vacuna y sin duda el virus sincicial se suma a esa lista de virus que nos pueden dar neumonía, así que sí, sin duda. Perfectamente. Lo ideal es hablar con el médico y ahí determinarlo. Exacto, así es, los invitamos a todos a hablar con sus médicos de cabecera, a ver quiénes se encuentran en riesgo y qué podemos hacer, que justamente es prevenir.